Vamos a empezar la clase de anemia ferropénica. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces 2 minutos más y empezamos. ¿Ok? Y 5, empezamos con la clase de anemia ferropénica. Previamente vamos a hacer una introducción que incluye a todos los síndromes anémicos. No pasa. Cuando nosotros decidimos estudiar las anemias, debemos tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia debe ser la determinación de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina permanece constante, a diferencia del hematocrito. Por ejemplo, en la anemia motivo de estudio el día de hoy, que es la anemia ferropénica, se pierde la relación normal 1:3 que debe haber entre hemoglobina y hematocrito. Es decir, por ejemplo, si tengo una anemia hemolítica, una anemia por deficiencia de ácido fólico B12, si tengo 7 de hemoglobina voy a tener 21 de hematocrito. En cambio, en la anemia ferropénica esto no sucede. Por eso es que es mejor determinar el valor de la hemoglobina, ya que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente en el mundo. Entonces, recordemos algunas cositas de la hemoglobina. Podríamos decir que ella es una proteína sumamente importante, que está conformada por 4 subunidades proteicas y tiene un grupo hemo en cada una de ellas. En la región central se encuentra otra proteína que es el 2,3-difosfoglicerato. También debemos recordar o tener en cuenta que existen 6 tipos de cadenas globínicas: las cadenas alfa, las cadenas beta, las cadenas gamma, las cadenas delta, que se presentan cuando ya hemos nacido. En cambio, las cadenas epsilon y zeta se presentan cuando somos embrión y somos feto. La hemoglobina, por lo tanto, es una proteína sumamente compleja que está conformada por 2 estructuras importantes, como hemos mencionado: el núcleo N, que tiene a su vez 2 partes, una cadena de anillos tetrapirrólicos que se llama protoporfirina, y el hierro, que tiene que estar con valencia 2, es decir, en estado reducido, para que sea capaz de captar oxígeno y llevarlo a los tejidos donde lo ceden. Y una fracción totalmente proteica llamada globina, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas no alfa. ¿Qué significa? Que las cadenas alfa son cadenas constantes. La síntesis de cadenas alfa está determinada genéticamente y se ubica a nivel del cromosoma 16. En cambio, las cadenas no alfa están en el cromosoma 11 y pueden ser cadenas beta, cadenas gamma y cadenas delta. Y ellas van a originar los diferentes tipos de hemoglobinas que tenemos cuando ya hemos nacido. Entonces, la hemoglobina del adulto se llama hemoglobina A, o también llamada hemoglobina A1, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En los adultos representa o puede representar hasta el 98% de toda su hemoglobina. En cambio, en el recién nacido es apenas el 20%. Después tenemos a la hemoglobina A2, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. En los adultos máximo es de 3,5% y en el recién nacido es apenas el 0,5%. Importante es tener esta hemoglobina como punto de referencia, sobre todo el valor de 3,5, porque si una persona que ya tiene más de un año tiene una hemoglobina A2 mayor de 3,5%, es un indicador de que tiene una beta-talasemia menor, que es una anemia hemolítica congénita. Entonces, repito, el valor máximo de hemoglobina A2 debe ser de 3,5%. Después tenemos a la hemoglobina fetal, que está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. En el recién nacido representa el 80% de todas sus hemoglobinas. Y por eso la hemoglobina fetal tiene una condición muy especial o una propiedad muy especial. Fija al oxígeno, no lo cede. Y por eso es que el niño cuando nace, nace con 60 de hematocrito, perdón, y 20 de hemoglobina. En cambio, en el adulto, máximo constituye el 2%.
Entonces, podemos decir que si a nosotros nos hacen una electroforesis de hemoglobinas y nos estudian las hemoglobinas normales que tenemos, debemos tener hemoglobina A, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal en valores que corresponden a los adultos. Los valores normales de hemoglobina según la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector a nivel mundial para la salud, valga la redundancia. Si nosotros vivimos como los que vivimos por debajo de los 1000 metros, los adultos deben tener, si son varones, una hemoglobina promedio en 15, más menos 2, por lo tanto, de 13 a 17. Las mujeres, 14 en promedio, con un rango también de más menos 2, por lo tanto, de 12 a 16. Recordar que durante la gestación, y sobre todo a partir del segundo trimestre, y más aún en el tercer trimestre, aumenta el plasma. ¿Por qué? Porque en el plasma se van a encontrar las proteínas que van a mediar el proceso procoagulante para impedir que la mujer al dar a luz muera por sangrado. Entonces, los valores de hemoglobina bajan a nivel de 10,5%, 11%. Los niños menores de 12 años tienen los valores de hemoglobina similares a las mujeres adultas, o deberían tener una hemoglobina en 14 más menos 2. Las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres, deben tener la misma hemoglobina de los adultos jóvenes. La diferencia entre un adulto y un adulto mayor es que el adulto mayor, a nivel de la médula ósea, tiene incremento del tejido adiposo y poca celularidad, pero los valores de hemoglobina deben ser los mismos que los adultos jóvenes. La diferencia también en el anciano, o una peculiaridad del anciano o del adulto mayor, es que cuando su médula sufre el estrés de una anemia, ¿qué hace? Hiperplasia las células, y por lo tanto, la médula ósea de un anciano que tiene anemia va a ser una médula ósea muy celular. Y cuando supera este cuadro de anemia, vuelve a su estado natural, que es hipocelular. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que el anciano tiene una gran capacidad de adaptarse a la hipoxia, incrementando la síntesis de células hematológicas. Otro dato interesante es que nosotros vivimos en un país que es el Perú y que lo amamos mucho, pero que tiene diferentes pisos ecológicos. Y durante esos pisos ecológicos, pues tenemos que hacer un reajuste a nivel de los valores de hemoglobina. Por ejemplo, en Lima, que está a 30 metros sobre el nivel del mar, no debemos hacer ningún reajuste, igual hasta que llegamos a los 1000 metros. Cuando llegamos a los 1000 metros, la hemoglobina debe estar en 0,2 por encima de los valores dados anteriormente. Entonces, una mujer que vive a 1000 metros debería estar por lo menos en 12,2. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, viene una señora o examinamos a una señora que vive en Cusco. Cusco está en la franjita que está entre los 3000 y los 3500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se supone que las mujeres en Cusco ya no deberían tener 12 de hemoglobina, sino un poco más de 14 de hemoglobina. Entonces, si le encontramos 14 de hemoglobina y descontamos los valores, vamos a ver que la mujer va a tener anemia. Lo mismo sucede con la ciudad de Cerro de Pasco, que está en el último punto, porque está entre los 4000 y los 4500 metros sobre el nivel del mar. Si detectamos, por ejemplo, que una cerreña tiene 12 de hemoglobina, en la costa estaría normal, pero como ella está por encima de los 4000, por lo menos debemos quitar 4. Entonces, 12 menos 4 serían 8. Ya está entre una anemia moderada para severa. Lo que no es bueno es que muchos de los serumistas no cumplen con la labor de aplicar esta tabla y por lo tanto dan cifras que no son las adecuadas para el registro de las anemias. ¿Cómo podríamos definir anemia? Tomando en cuenta los dos aspectos que hemos mencionado, a las células, y vendría a ser entonces una disminución de la masa total de glóbulos rojos que circulan por la sangre, y cuando tomamos la hemoglobina,
el mejor parámetro para hablar es la hemoglobina, obviamente, pero la hemoglobina debe estar en las condiciones en que hemos señalado, de acuerdo al nivel del mar en que viva la persona. El cuadro clínico lo podemos agrupar en síntomas generales que se presentan en todas las anemias, por ejemplo, la palidez, que obviamente guardará una estrecha relación con la intensidad de la anemia. Si la anemia es severa, la palidez va a ser evidente. La astenia, que se presenta en el 100% de todas las anemias. La astenia es la flojera o la poca gana de hacer lo que se tiene que hacer, sobre todo estudiar. El incremento del sueño, que también es otro reflejo de la falta de oxígeno, y los mecanismos llamados compensatorios cuando la anemia ya es severa y es crónica. Por ejemplo, el incremento de la frecuencia cardíaca, que obviamente lo vamos a evaluar como taquicardia, y cuando dura mucho más aún este estado, la hiperplasia del músculo cardíaco, entonces aparece el soplo sistólico multifocal, que tiene una intensidad de 2, por lo tanto muy baja, y se ausculta en todos los lugares en que se deben auscultar el corazón, ¿no? Entonces, la característica del soplo de la anemia es que de baja intensidad, solo máximo 2, y es multifocal. Y desaparece cuando se supera el cuadro anémico, a diferencia, pues, de los soplos que son patológicos. Y los síntomas específicos van a estar muy relacionados con la causa de la anemia. En este caso, que vamos a hablar de anemia ferropénica, vamos a tener que buscar los síntomas que están ligados a la carencia de hierro, como vamos a ver un poco más adelante. La clasificación de los estados anémicos, podemos utilizar muchas clasificaciones, pero una que es bastante buena es aquella que tiene en cuenta el número de reticulocitos, recordando que el número de reticulocitos normal es de 0,5 a 2% para las personas que no tienen anemia. Entonces, la anemia por menor producción es aquella que tiene un recuento reticulocitario normal, es decir, de 0,5 a 2%. En cambio, las anemias hemolíticas o por mayor destrucción son aquellas que tienen más del 2% de reticulocitos. Y aquí tenemos definitivamente la mayor cantidad de anemia en el mundo se encuentra dentro de las anemias por menor producción o aquellas que tienen el recuento reticulocitario normal o disminuido. Y encabezando la lista está la anemia carencial. Y esta anemia carencial puede ser por carencia de hierro, que es la anemia más frecuente en el mundo, por deficiencia de ácido fólico o por vitamina B9 o la deficiencia de vitamina B12, que es la cobalamina. Entonces tenemos a la anemia ferropénica y a las dos anemias megaloblásticas. En segundo lugar, tenemos a la insuficiencia medular, en donde esta insuficiencia medular puede ser cuantitativa cuando disminuye el número de las células hematopoyéticas y estamos frente al caso de una hipoplasia medular o mal llamada aplasia medular. Y los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos, en estos casos la persona nace normal y a lo largo de su vida adquiere alguna alteración a nivel cromosómico y este daño cromosómico hace que la médula ósea fabrique o produzca células hematológicas alteradas, las cuales van a ser reconocidas por los macrófagos que tenemos en la médula ósea como patológicas y van a ser destruidas. Entonces, un dato interesante es que en los síndromes mielodisplásicos tengo que hacer cariotipo para ver si tienen alteración cromosómica o no. En tercer lugar, tenemos a las neoplasias hematológicas, que son bastante frecuentes en relación a las otras neoplasias. Y dentro de las neoplasias hematológicas tenemos a las neoplasias líquidas, como son la leucemia. La leucemia puede ser aguda cuando la persona tiene más del 20% de blastos, y la leucemia aguda puede ser linfoide cuando los implicados son las células de estirpe linfoide, o mieloide cuando son las células no linfoides. La leucemia crónica cuando hay incremento de las células aparentemente maduras. Y está la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfoide crónica. Los linfomas, que son de dos tipos, Hodgkin y no Hodgkin. El mieloma múltiple, que involucra a un linfocito B altamente especializado, como es el, el que forma pues los diferentes inmunoglobulinas que tenemos, que es la célula plasmática.
Recordar que la inmunoglobulina que más producimos es la inmunoglobulina G. Por eso el mieloma IgG es mucho más frecuente que los otros mielomas. Después tenemos a los síndromes mieloproliferativos crónicos, que son cuatro. La policitemia vera, que obviamente al momento del debut más bien presenta una hemoglobina muy alta, de hasta 20 de hemoglobina, pero a lo largo de su evolución va o cae en anemia. Después tenemos a la trombocitosis esencial, donde el incremento sobre todo es a nivel de las plaquetas. Tenemos a la leucemia mieloide crónica, que sobre todo toma los leucocitos de estirpe mieloide, y la mielofibrosis, en donde el vaso ocupa casi toda la cavidad abdominal, y en el hemograma vamos a encontrar células llamadas en gota, que es una característica que se observa pues, en el hemograma de los pacientes que tienen metaplasia mieloide agnogénica. Después la mieloptisis, el término mieloptisis viene del griego, mielo significa médula y tisis a distancia. Por lo tanto, es la situación en donde la médula ósea ha sido invadida por células que no le corresponden. En el caso de las neoplasias, los adenocarcinomas pueden tomar la médula. En el caso de la mujer, puede ser del estómago o puede ser de la mama. En el caso del varón, puede ser del estómago y puede ser de la próstata, como los adenocarcinomas que más infiltran la médula ósea. También infecciones granulomatosas, como sucede con la brucelosis, que puede pues, inclusive tomar la médula ósea y encontrar ahí los granulomas cuando hacemos el aspirado y la biopsia de médula ósea. En quinto lugar está la anemia por enfermedad crónica, que en realidad es la segunda anemia más frecuente en el mundo después de la anemia ferropénica. La anemia por enfermedad crónica está comandada por cuadros inflamatorios o por cuadros crónicos, inclusive hasta neoplásicos. En sexto lugar, la anemia por insuficiencia renal crónica, que se caracteriza porque el riñón no produce eritropoyetina, y la eritropoyetina es la hormona que estimula la médula ósea para que ella, las células madre, las convierta en células rojas para evitar el cuadro de la anemia. Entonces, por eso es que a los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica se les dializa, y después de la diálisis se les aplica hierro por vía intravenosa y además eritropoyetina. Y por último, las endocrinopatías. Las endocrinopatías producen anemias multifactoriales. Por ejemplo, una hipotiroidea tiene una anemia inflamatoria. Después, en las hipotiroideas, las reglas son abundantes, por lo tanto pierde hierro. Y otra característica es que también tienen un problema con la absorción de las vitaminas del grupo B, sea la B9 o vitamina B12, y por lo tanto tienen un cuadro pues que es multifactorial. Y después tenemos a las anemias hemolíticas o por mayor destrucción, en donde nos percatamos de ella porque los reticulocitos estarán por encima del 2%. Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las congénitas se dividen en base al aparato que está tomado, a la parte de la célula que está tomada. Si está tomada la membrana, se llamará membranopatía, siendo la membranopatía congénita más frecuente la esferocitosis hereditaria, seguida de la eritocitosis hereditaria. Si el aparato enzimático es el que está comprometido, tendríamos a las enzimopatías, y las más frecuentes son dos: la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. Y por último, cuando se toma la fracción globínica de la hemoglobina, estaremos frente a las hemoglobinopatías y se producen dos alteraciones. Las talasemias, cuyo nombre viene del griego talazo, que significa mar, y semia, sangre. Entonces, es aquella situación donde las cadenas que forman las moléculas de hemoglobina están ausentes totalmente o parcialmente. Entonces, la talasemia mayor es aquella que tiene compromiso de ambas cadenas en la posición, pues, o en la constitución de la hemoglobina. Y la talasemia menor es aquella que compromete una sola cadena. Por lo tanto, más agresiva es una talasemia mayor que una talasemia menor. Después tenemos a las anemias hemolíticas adquiridas, en donde la más frecuente es la de tipo inmunológico, y por lo tanto se recomienda realizar un test de Kuhn directo
el cual muchas veces sale positivo y nos dice pues que es un cuadro de autoinmunidad. Recordar que las anemias hemolíticas se pueden dividir en anemias hemolíticas calientes y fríos, de acuerdo al tipo de anticuerpo. La anemia hemolítica autoinmune puede ser primaria cuando no encontramos una causa y secundaria cuando sí encontramos una causa, por ejemplo, que sea ocasionada por un lupus eritematoso sistémico o algún linfoma o la leucemia linfoide crónica. Colágenopatías, como ya hemos dicho, el lupus eritematoso sistémico. Infecciones como la brucela. Ah, es- Me estoy refiriendo a las infecciones bacterianas, infecciones virales como el virus del VIH, el virus de la hepatitis B y C, neoplasias no linfoides como los tumores de ovario y algunos medicamentos como la rifampicina y el uso de alfa-metildopa, que es un medicamento que poco se usa en la actualidad. Después tenemos a las anemias ah, hemolíticas no inmunes, que son con directo negativo. Por ejemplo, la anemia hemolítica traumática de origen cardíaco, en donde las válvulas cardíacas han presentado, presentan una alteración en su forma o en su constitución, y los glóbulos rojos se estrellan contra esas excrescencias y se rompen. La hemoglobina de la marcha se da en aquella persona que realiza un gran esfuerzo físico en un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, en las guerras. La anemia hemolítica microangiopática, que se da a nivel de la microvasculatura, entonces ahí surge el esquistocito. ¿Qué es el esquistocito? Es un glóbulo rojo incompleto, porque se ha estrellado contra un coágulo que se encuentra en la luz de los pequeños vasos. Luego vienen las anemias hemolíticas por intoxicación con agentes químicos y físicos, como sucede con el plomo, con el cobre, con el oxígeno puro. Por eso el oxígeno, cuando lo indicamos, lo damos húmedo a través de un frasquito que tiene agua. Los venenos de algunas serpientes e insectos que son venenosos, y las quemaduras cuando comprometen más del 10% de la superficie corporal. Por último, las anemias hemolíticas por infecciones con microorganismos como el paludismo, y el Perú pues tiene una zona palúdica que está en la selva y en el norte del país, sobre todo en Tumbes y Piura, la Bartonella que se encuentra en la sierra y virus como el citomegalovirus. El virus del VIH también puede dar anemia hemolítica con un directo negativo. Ahora sí, entraremos ya a la clase, eso era una introducción, y hablaremos sobre las anemias carenciales. ¿Qué significa carencia? La falta de algo, ¿verdad? Y esa falta de algo puede ser porque no ingerimos lo suficiente o porque ingerimos lo suficiente pero lo perdemos. Entonces, las anemias carenciales incluyen a la falta de oligoelementos, como es el caso del hierro, y de vitaminas, como es el caso del ácido fólico o vitamina B9 y de la cobalamina, que es la vitamina B12. El doctor Díaz ayer les habló sobre la anemia megaloblástica y hoy vengo a hablarles sobre la anemia ferropénica, que desafortunadamente es la anemia más frecuente en el mundo y compromete sobre todo a los países más pobres, ¿no? Como sucede aún con nuestro país. Nuestro país, recuerden que es un país rico en cuanto a suelo, en cuanto a minerales y todo, ¿no? Pero la riqueza está concentrada en unas cuantas personas. No todo el mundo tiene acceso, sobre todo los que viven en la sierra y en la selva, a educación y acceso a un trabajo digno, como sí lo tenemos los que vivimos en la costa. Entonces, la anemia ferropénica pasa por tres estados, digamos, ¿no? El primer estado se llama ferropenia prelatente, donde lo único que vamos a encontrar en ese punto es que no existe el hierro medular, y el hierro medular se llama hemosiderina. Es lo único que vamos a encontrar. En segundo lugar, tenemos a la ferropenia latente, donde además de lo anterior, hay disminución de la ferritina. Recordar que la ferritina es digamos, el gold estándar para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica. Y la ferritina circula por la sangre de nuestros vasos que están recorriendo todo nuestro cuerpo y por lo tanto se considera como el objeto más preciado para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica. Si la ferritina está baja, y según la Organización Mundial de la Salud, en países como el nuestro, en donde la anemia ferropénica es muy frecuente,
La ferritina se considera normal para las personas que pueden ser niños menores de 14 años y las mujeres en edad fértil, una ferritina mayor de 30 se considera normal. Una ferritina menor de 30 se considera como carencia de hierro. Y por último, la eritropoiesis ferropénica, que ya expresa pues una anemia que es microcítica hipocrómica. Entonces, en la eritropoiesis ferropénica, el islote eritroblástico, que es la unidad funcional que tenemos en la médula ósea, ah, permite pues la entrada del hierro de los macrófagos que están en la médula hacia los eritroblastos. La conformación de este islote eritroblástico es que el macrófago que tiene hierro se ubica a nivel del centro y es rodeado por eritroblastos. Entonces, a través de diferentes proteínas, el hierro del macrófago va a ser cedido a los eritroblastos y va a formar glóbulos rojos normales. Recordar que el hierro medular, en el 80% de su cantidad, sirve para sintetizar 9 hemoglobina. Por lo tanto, la hemoglobina contiene el 80% del hierro que tenemos en nuestro cuerpo. Y el 20% por los depósitos móviles, que son la ferritina y la hemosiderina que se encuentra a nivel de la médula ósea. En el caso de la eritropoiesis ferropénica, lo que va a suceder es que como no hay hierro de depósito, no existe transferencia del hierro de la médula ósea a los eritroblastos, porque no está presente el oligoelemento. Y como consecuencia de ello, el glóbulo rojo se hace pequeño y se hace pálido. En relación a la etiología, las causas son la ingesta inadecuada, que es un punto muy importante en nuestro país y se da sobre todo en el estrato socioeconómico más bajo de la población peruana, ¿no? Niños que no tienen para comer, mujeres que sufren la misma situación y son los que más hijos tienen, desafortunadamente y paradójicamente, ¿no? Después los cuadros de mala absorción por los mecanismos que ya hemos mencionado anteriormente, la pérdida crónica que puede ser en el caso de la mujer joven por la regla, en el caso, los varones adultos no somos ferropénicos. Si un varón adulto es ferropénico, el 80% de la etiología es digestiva y hay que hacerle una endoscopía alta y baja porque puede tener un problema a nivel del esófago, del estómago o a nivel del colon y lo más frecuente es que sean cánceres en esos sitios pues, de nuestro organismo. El cuadro hemolítico cuando es intravascular y la desviación del hierro de la madre hacia el feto, recordemos que en el Perú todavía y sobre todo en las poblaciones deprimidas económicamente, se ve que la mujer tiene muchos hijos, a diferencia pues de las mujeres que han estudiado y que trabajan, ¿no? Que en la costa, una mujer a la fecha que es profesional y que trabaja tiene uno, máximo dos hijos, pero no tiene cuatro, cinco, seis o siete. Entonces, en la mayoría de la población que no tiene pues acceso a salud y a educación, se ve este problema, ¿no? En relación a la patogenia, la falta del hierro interfiere con la síntesis del núcleo hemo, lo que ocasiona una menor síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, por falta de hierro no se forma hemoglobina. ¿Y para qué sirve la hemoglobina? Para transportar el oxígeno. Entonces, ese glóbulo rojo que es carente de hemoglobina transportará menor cantidad de oxígeno. Asimismo, disminuye la actividad de proteínas que contienen hierro, como son los citocromos y la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima que está sobre todo en los neutrófilos y que nos sirve para que ellos nos defiendan de los agentes agresores, como son pues las bacterias que nos tratan de enfermar. Después, la disfunción neurológica, que se presenta sobre todo en los niños menores de 5 años. Recordar que el cerebro, en el 80% de su evolución, lo realiza hasta los 5 años de edad. Y si ese niño no recibe la suficiente cantidad de hierro, va a tener un trastorno a nivel de su rendimiento intelectual por una disfunción neurológica. Baja su rendimiento intelectual, el niño está irritable, se torna llorón, refiere que tiene cefalea y aparece la pica. ¿Qué es la pica? Vendría a ser la ingesta de sustancias que usualmente no se consumen, lo que ustedes se puedan imaginar, desde tierra hasta cabello.
Tenemos el caso aquí en el 2 de mayo de una señora que vino porque se había quedado sin cabello y se le tuvo que operar porque hizo un cuadro obstructivo y se le encontró en el acto operatorio un acúmulo de cabellos que estaban a nivel del intestino. Se había obstruido por haberse comido su propio cabello. Disminución de la secreción de ácido gástrico, por lo tanto, menos capacidad de absorber el hierro que tiene valencia 3. El hierro que se absorbe fácilmente es el hierro con valencia 2. El hierro con valencia 3 necesita del pH gástrico del estómago para convertirlo a 2 y después, posteriormente, absorberlo. También puede haber atrofia de las mucosas orales, de la vía gastrointestinal, de la piel y las faneras, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué síntomas específicos vamos a encontrar en las personas que tienen una anemia ferropénica? Si evaluamos por secciones, a nivel de la boca podemos encontrar glositis atrófica, es decir, lengua despapilada. Por lo tanto, ya el paciente que está hipóxico, porque no tiene suficiente cantidad de hemoglobina, come menos, va a ser más ferropénico. Entonces, la glositis es la situación donde la lengua no tiene papilas y al no tener papilas, la persona pierde el sentido del gusto, por lo tanto, come menos. La estomatitis, que vendría a ser los labios secos, y la queilitis comisural, que vendría a ser el resquebrajamiento de las comisuras labiales. Después tenemos fotos que vamos a mostrar. A nivel de las uñas primero se adelgazan, se estrían, luego adoptan la forma plana, y eso se llama platoniquia, y por último invierten la curvatura normal, y eso se llama coiloniquia. Después vamos a mostrar diapositivas al respecto. A nivel de los cabellos, primero el cabello se torna opaco, pierde el brillo natural, se torna muy seco, se abre y se forman las famosas horquetillas y luego se cae. Después la pica, que es la ingesta de sustancias que usualmente no se consumen. Lo que ustedes puedan imaginar, desde tierra hasta papel o hasta el propio cabello. Y a nivel del estómago, dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? La mala digestión. En el extremo superior izquierdo mostramos pues la esclera azul, que también se puede encontrar en el ojo del paciente con anemia ferropénica severa. A nivel superior derecho mostramos pues la queilitis comisural. A nivel de las comisuras labiales, a pesar de que la señora mayor se ha teñido el labio, se ha pintado los labios con un distractor, se nota evidentemente que hay un resquebrajamiento de las comisuras labiales. A nivel de las uñas, vean ustedes que las uñas ya no son planas, sino tienen la prominencia o la hendidura hacia abajo, y eso se llama coiloniquia. Y a nivel de la lengua, esta está papilada y se llama pues glositis o depapilación de la lengua. Todo esto debemos buscar, sobre todo en la mujer que se nos presenta al consultorio, porque dice que ha perdido la capacidad de concentrarse, la capacidad de captar lo que lee y de hacer las cosas que antiguamente hacía. Poblaciones de alto riesgo para la anemia ferropénica. Desafortunadamente, el único que falta aquí es el varón adulto. En primer lugar, los niños pequeños de 6 meses a 2 años de edad, que son de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque ellos crecen mucho y en muy poco tiempo. Después tenemos a los niños de 2 años a 5 años. Los adolescentes porque nuevamente crecen. Las mujeres en edad reproductiva por el ciclo menstrual en donde pierden sangre a través pues del aparato reproductor. Y las personas mayores de 60 años porque muchos de ellos tienen gastritis crónica y por lo tanto el hierro que más se consume es el hierro barato que está en los vegetales que tiene valencia 3 y necesita del pH del estómago para convertirlo a 2 y se pueda absorber. Entonces las personas mayores también son propensas a tener anemia ferropénica. Hablando de la situación en el Perú, desafortunadamente para nosotros los peruanos, así como un colega neumólogo me envió, doctor Ruiz, somos campeones. Y yo le dije, ok, me mandó una foto en tuberculosis, doctor, somos los primeros en el mundo. Entonces podríamos extrapolar esa barbaridad
y podemos decir que el Perú se encuentra de los países azotados por la epidemia silenciosa que es la anemia ferropénica. Ustedes pueden ver acá que el único país del mundo que cumple con los estándares establecidos por las naciones, por la OMS, es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una prevalencia de anemia ferropénica en los menores de 5 años menor a 5%, que es lo que pide la OMS. En cambio, nosotros vivimos en este continente que se llama América Latina, que viene desde México hasta Chile, y vemos que hasta en eso somos heterogéneos. Está México, están pues las Antillas, está América Central y luego América del Sur, donde el Perú junto con Bolivia y Brasil, recordar que Brasil es un gigante en el mundo, ¿verdad? Creo que es la quinta potencia económica a nivel mundial, pero está igual que Perú, con una incidencia anemio-ferropénica que pasa el 40%. África, ni decirlo, pues África está peor que nosotros. Recordar que el hombre apareció en África, ¿no? Y después pobló los diferentes continentes que conocemos. Europa, más o menos Europa es pareja y tiene una incidencia entre más o menos 5% o un poquito menos de 5%. Entonces, como decimos, en América Latina, hasta en eso somos diferentes, ¿no? En la distribución de la anemia. Países que están mejor, países que están más o menos y países que están recontra mal como el Perú. Requerimientos diarios del hierro en la dieta. Los niños necesitan, cuando tienen entre 1 a 5 años, 8 miligramos por día. Los niños entre 5 a 12 años necesitan 12 miligramos por día. El varón adulto, 10 miligramos por día. O sea, un varón adulto necesita menos que un niño. Las mujeres en edad fértil dependerá de su regla, pero en promedio requieren 14 miligramos por día de hierro elemental. Y la gestante, sobre todo cuando está en el tercer trimestre, hasta 16 miligramos de hierro elemental por día. ¿Dónde se encuentra el hierro? El hierro se puede encontrar en los alimentos animales con valencia 2, por lo tanto de fácil absorción, y en los alimentos de origen vegetal, como los cereales, las frutas y verduras, pero están con valencia 3, por lo tanto van a necesitar del pH del estómago para convertirlo a 2 y se pueda absorber. ¿Dónde se produce la absorción? El 80% en el duodeno, un 20% en el yeyuno. Recordar que los niños usualmente no tienen depósitos de hierro, pero deberían tener, igual que las mujeres, 500 miligramos de depósito de hierro. En cambio, los varones adultos debemos tener 1000 miligramos de depósito. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer la cuantificación de hierro que le debo dar a una persona, si es varón o si es mujer, si es niño o si es adulto, en relación a la cantidad de hierro que debe recibir. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? En la serie roja o en los glóbulos rojos, voy a encontrar primero microcitos. Los glóbulos rojos van a ser pequeños. Recordar que el volumen corpuscular promedio es de 80 a 95 femtolitros. Por lo tanto, ellos tendrán un volumen corpuscular medio menor de 80. Van a ser pálidos, por lo tanto hipocrómicos, porque la hemoglobina corpuscular media es menor de 27 picogramos. Podemos encontrar, no es obligatorio, pero podemos encontrar células en habano o en lápiz como una alteración a nivel pues, de la conformación del glóbulo rojo. A nivel de los leucocitos, usualmente el recuento leucocitorio está normal. A nivel de las plaquetas depende de la edad. Por ejemplo, en los niños se puede encontrar hasta en un 28% trombocitopenia. En los adultos, como la causa más importante es la pérdida, la anemia ferropénica va con trombocitosis, es decir, con recuento plaquetario mayor de 450.000. Como ven ustedes acá, 50-70% en los adultos, sobre todo mujeres, por la regla, y 35% en los niños que ya están creciendo. Aquí un hemograma en una
en un procesador automático de hemogramas antiguo, más o menos del año 95, 98, pero ¿por qué lo traigo? Porque ahora el que tenemos tiene 36 parámetros y por lo tanto no me presenta adecuadamente lo que yo quiero mostrar. Entonces, este es un hemograma leído por una máquina que es el procesador automático de hemogramas y que en un minuto me da toda esta información. Me da el valor de blancos, que está es 5.500, por lo tanto está normal. El valor de neutrófilos está normal. El valor de linfocitos en porcentaje, que está normal. El valor de monocitos, de eosinófilos y basófilos. Y acá me dice, pues, el recuento de glóbulos rojos, disminuido. Low en inglés es bajo, ¿no? La hemoglobina está disminuida. El hematocrito está disminuido. El volumen corpuscular medio que me mide en promedio el tamaño de los glóbulos rojos está disminuido. La hemoglobina corpuscular medio que me da el color del glóbulo rojo está disminuida. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular medio que también me evalúa el color del glóbulo rojo está disminuido. Entonces, podríamos inferir con este resultado que la anemia ferropénica es la única anemia que tiene las tres constantes corpusculares disminuidas. RDW en español significa índice de anisocitosis. Entonces voy a encontrar glóbulos rojos de diferente tamaño y por lo tanto el RDW o índice de anisocitosis está alto. Lo normal es hasta 14,5. El recuento de plaquetas varía, pues no, si es un niño, el recuento de plaquetas estará normal. En cambio, si es un adulto, lo usual es que esté alto, porque en el adulto lo que prevalece en relación a causa es la pérdida. Y lo que vemos en el frotis de sangre periférica, vemos los glóbulos rojos que son intensamente hipocrómicos. Aquí parece solamente como un trazado con lápiz. Y otro punto es que hay muchas plaquetas. Las plaquetas son estos puntitos de color morado, ¿no? Que deben estar entre 20 a 25 por campo. Y aquí, si ustedes cuentan, van a encontrar inclusive hasta 50 por campo. Entonces, esta es una lámina típica de un paciente que tiene una anemia ferropénica, es adulto, porque la causa es la pérdida. Veo la hipocromía, la microcitosis y la trombocitosis reactiva. A nivel de la médula ósea, obviamente no debe haber depósito de hemosiderina, que es el hierro fijo, porque es el primer paso para la anemia ferropénica. Y la celularidad puede estar normal, lo usual es que esté incrementada porque la eritropoyetina que produce el riñón está alta e induce a la célula madre a convertirse en rojo, pero como no tiene hierro, no se forma normalmente. Y cuando evalúo el metabolismo del hierro, veo que el hierro sérico estará disminuido, la capacidad de saturación o unión de la transferrina estará incrementada porque hay poco hierro que la satura, y la prueba de oro es la ferritina sérica que está disminuida. Una médula ósea que en primer lugar le he teñido para ver el color de la hemosiderina, y esta es una hemosiderina normal. La hemosiderina es el depósito de hierro que encuentro en las espículas que tiene la médula ósea, y el color que debo observar como normal es este color, que es un verde esmeralda, pero homogéneamente distribuido. Obviamente no he hecho una aspirada de médula ósea de una persona normal para mostrarles a ustedes, sino que esta es una médula ósea de un paciente con anemia megaloblástica que no usa el hierro. En cambio, esta es una médula ósea de un paciente que tiene sobrecarga de hierro, que también se puede dar en la anemia megaloblástica, porque según lo que el doctor Díaz les ha explicado ayer, en la anemia megaloblástica el hierro no se usa, puesto que las células que se forman en la médula ósea se destruyen en la misma médula ósea y se va acumulando hierro, de acuerdo pues al tiempo de instalación que tenga la anemia. Y esto vendría a ser una espícula en donde no hay depósitos de hierro fijo, no hay hemosiderina, y por eso las espículas se ven vacías. Aquí hay una y aquí hay otra, ¿no? Si comparamos con lo anterior, esto es para proceder, ¿no? Si comparamos con esta, obviamente es totalmente diferente, ¿no? Entonces, no hay hierro, sí hay hierro.
La médula ósea, como la eritropoyetina que se fabrica en el riñón, está pues intensamente alta, obliga a la célula madre a que se reproduzca más rápidamente y se convierta en rojo. Por lo tanto, la celularidad de la médula ósea va a estar incrementada. Estos son los depósitos de grasa que en un adulto deben estar un poco más incrementados, ¿no? Pero aquí lo que prevalece es la formación o la evidencia celular, de presencia de células. En relación al tratamiento para los adultos, tenemos dos vías, la vía oral, que es más lenta en dar efecto, o la vía parenteral, que es mucho más rápida. La oral, según la Organización Mundial de la Salud, debo dar de 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día, según el valor de la hemoglobina, que debe durarme entre 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque 2 a 3 meses me sirve para normalizar el valor de hemoglobina y 2 a 3 meses adicionales me sirve para normalizar a la hemosiderina y a la ferritina. Cuando no puedo utilizar la vía oral o quiero tratar más enérgicamente y más rápidamente a un paciente, recurro a la vía parenteral, que obviamente es mucho más efectiva, porque evita la absorción. Entonces el hierro lo calculo a través de esta fórmula que fue ideada por los 80 por un investigador de origen italiano, Ganzoni, en donde la hemoglobina ideal, por ejemplo, si es un varón será 15 y si es una mujer será 14, ¿no? Menos la hemoglobina que tiene el paciente, ponte 8, por el peso en kilos, póngase 60, por 2.2 cuando es una mujer y 2.4 cuando es un varón. Y los depósitos que varían, 1000 para los varones y 500 para las mujeres, como está acá. Entonces, con esta fórmula yo voy a calcular la cantidad de ampollas de hierro sacarato que debe recibir una persona. Recordar que se pueden colocar 2 ampollas por sesión y que según la Organización Mundial de la Salud se pueden dar 3 sesiones por semana hasta terminar de completar pues la cantidad de ampollas que le he calculado. El tratamiento con hierro policarboximaltosa, que es el tratamiento por vía oral, si la hemoglobina es menor de 10, 2 frasquitos por vía venosa en 30 minutos, luego uno por semana, un frasco. Ese es el hierro parenteral caro, el que cuesta 700 a 800 el frasquito por día. En total, si la hemoglobina es menor de 10, tengo que darle 3 frascos. Si la hemoglobina es 10 o más, solamente le doy 2 frascos. Entonces, calculo y digo, le paso en la primera semana 2 frascos en 30 minutos y a la siguiente semana le paso un frasco. Y con eso, con 1500 miligramos, por decir, le he dado todo lo que él necesita y la respuesta va a ser bastante rápida. Si la hemoglobina es 10 o más, entonces solamente le doy un frasco una semana y otro frasco otra semana. El problema es que el hierro policarboximaltoso es muy caro. Cuesta entre 750 a 1000 soles, depende de dónde uno lo compra. El tratamiento para niños es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, 3 miligramos si la hemoglobina es mayor de 10, 5 miligramos si la hemoglobina es menor de 10. Los jarabes, el sulfato ferroso, que es el que da el CIS, 15 miligramos por cada 5 mililitros de hierro elemental. En cambio, el hierro policarboximaltosa, que usualmente lo estaba dando el CIS hasta hace poco tiempo, porque ya se agotó, tiene 50 miligramos por 5 ml de hierro elemental. Y además, la ventaja sobre el sulfato ferroso es que se puede dar con estómago lleno y sabe a chocolate. Por lo tanto, el niño lo va a tomar con agrado. Darle a un niño sulfato ferroso es obligarlo a vomitar, a estreñirse y a que no quiera comer. Por lo tanto, muy difícil de que lo acepte. En cambio, el polimaltosado, como sabe a chocolate y lo puede ingerir con estómago lleno, no tiene ningún problema. Inclusive se puede echar en la leche y se toma el chiquito del biberón o su taza de leche o el jarro de leche que le den. El tratamiento tiene 2 fases. La primera fase es para normalizar la hemoglobina, que dura, si es por vía oral, de 2 a 3 meses.
y el complementario, que es para normalizar los depósitos de hierro, como la ferritina, que dura 2 a 3 meses. Entonces, podríamos decir que el tratamiento de hierro es de 4 a 6 meses. Y como dice acá en la nota, en los niños se recomienda evaluación cada 6 meses debido a que están en pleno crecimiento, sobre todo si son menores de 4 años. Entonces al niño hay que estarle dando hierro cada cierto tiempo y evaluándolo cada cierto tiempo. Lo malo es que muchas madres no tienen el tiempo necesario para traer. Y con eso terminamos. No sé si tienen alguna pregunta que realizar o algo que no les quedó claro, estoy a su disposición. Es de mayo, que es mi hospital.